Buenas tardes a todos y todas, un gusto saludarles. De parte de la Dirección de Procesos de Graduación, agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes. Hago extensivo este saludo a la maestra Diana del Carmen Merino, directora de Procesos de Graduación de nuestra facultad. También hago saludo, ¿verdad?, de buenas tardes al doctor José Miguel Vázquez López y demás docentes, ¿verdad?, que están pronto a conectarse a esta sesión de retroalimentación sobre la estructura del artículo académico. Saludos cordiales a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, estudiantes egresados que actualmente se encuentran desarrollando su curso de especialización. Mi nombre es Emanuel Cristóbal Román Funes y los voy a estar pues atendiendo el día de hoy. Justamente este día pues hemos sido convocados para un taller de retroalimentación a cargo de la unidad de investigación de nuestra facultad. Dando inicio a este acto en respeto al tiempo de ustedes, procederé a darle la bienvenida, ¿verdad?, nuevamente a los que recién se incorporan. Vamos a ver cuál es la agenda de nuestra tarde este día. Bueno, vamos a dar la bienvenida a, a este evento a cargo de la maestra Diana del Carmen Merino. Luego hablaremos de la importancia del taller y por último vamos a eh, establecer, ¿verdad?, el vínculo con la unidad de investigación, que en el día de ahora, pues, la maestra Odalis Sánchez nos expondrá lo que es lo relativo a la estructura del artículo académico y al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Habiendo dicho esto, maestra Diana, pues, doy la palabra para dar una bienvenida a este taller. Adelante. Bien, como punto, ¿verdad?, central, tenemos el taller de retroalimentación, nada más unos breves recordatorios a cada uno de los presentes, ¿verdad? Siempre tomemos en cuenta que este taller de retroalimentación se realiza con base a la guía práctica de cómo realizar un artículo académico, documento que ha sido presentado por la unidad de investigación y que incluso pues se les adjuntó el archivo, ¿verdad? Se les adjuntó la dirección para que lo pudieran descargar previo a esta sesión. Por favor, pongamos mucha atención a la ponencia, participemos activamente en ella cuando el moderador, en este caso así lo requiera. Por favor, cuando se realicen consultas, tratemos que las consultas sean lo más puntuales posibles en honor al tiempo y también que versen sobre el contenido que se está discutiendo. Recordemos que este taller trata sobre los elementos mínimos que debe tener un artículo académico, ¿verdad? No obstante, pues su docente podrá darle una indicación que lo haga más extensivo. Estos son, pues, elementos mínimos que debe contener. Bueno, ahora sí, los dejo con la maestra Diana Merino, quien les va a dar unas breves palabras de bienvenida. Adelante, bueno, maestra. muchas gracias, licenciado Emanuel Román, coordinador académico de Ciencias Jurídicas. Agradecerles a todos y todas las presentes, muy particularmente a la unidad de investigación que nos acompaña en este esfuerzo por retroalimentar la redacción de artículos académicos. Es una expectativa que tenemos como dirección el que nuestros productos a partir de esta fecha se vuelvan artículos y que sean publicables. Pretendemos lograrlo, por supuesto, con la orientación y el apoyo tanto de la unidad de investigación y, por supuesto, de sus docentes especialistas acá presentes. Así que les pedimos, ya que este es un taller de retroalimentación, es fundamental que ustedes hagan preguntas, que ustedes, donde exista cualquier duda, cualquier inquietud, la hagan saber para que los objetivos de este taller se cumplan. Les deseo la mejor de las tardes, la más productiva y pues no lo dudo con el apoyo de la unidad de investigación. Muy agradecida a la maestra Odalis Sánchez y pues también a la licenciada Anita López que nos acompaña siempre en estos esfuerzos. Adelante, estimado licenciado Román. Gracias, maestra Diana, directora de procesos de graduación. Bueno, pues en este momento, como bien se ha dicho, vamos a dar la palabra a la unidad de investigación. En esta tarde pues, nos acompaña la maestra Odalis Sánchez, quien expondrá lo relativo al artículo académico. Nada más recordarles, estimados compañeros y compañeras, que está fijado en el chat de esta sesión un formulario para efectos de su asistencia. Por favor, ahí llenarlo a efectos de que quede registrada debidamente su asistencia, que luego será compartida a su docente especialista. Bien, habiendo dicho eso, maestra Odalis Sánchez, tiene usted la palabra. Le agradecemos de antemano su participación y ya podemos pues iniciar con la sesión. Adelante.
Bueno, muchas gracias, licenciado Román. Vamos a iniciar. La idea es que ustedes tienen preguntas, pues puedan levantar la mano, ¿verdad? O pueden hacer las preguntas en el chat. Aquí yo lo voy a estar viendo y también si hago una pregunta, pues lo voy a hacer de manera puntual con su nombre y espero que activen la cámara y sus micrófonos, ¿verdad? Cuando les pregunte. Voy a presentar mi pantalla ahorita. Espero que ustedes ya la están viendo, ¿verdad? Bueno, comunidad de investigación, pues nos encargamos prácticamente de apoyarles a ustedes en el área de investigación, es decir, en la construcción de este tipo de proyectos de investigación que ustedes realizan, ¿verdad? A través de los cursos de preespecialización. Como saben, y por ley, ¿verdad? Ustedes al finalizar su curso de preespecialización deben de presentar un trabajo de investigación. En su caso, el trabajo de investigación va a ser específicamente un artículo académico. Entonces, ustedes perfectamente pueden visitar la página de la unidad de investigación, que es aecus.jurisprudencia.bes.edu.sb, y se van a la parte de el inicio, ¿verdad? Que ese es el que estamos viendo, y se van a la parte de recursos académicos. Dentro de los recursos académicos, ustedes van a encontrar 4 elementos que nosotros, comunidad de investigación, hemos construido para ustedes. Una guía para la elaboración del póster científico, una guía para la elaboración del artículo académico, otra guía para el uso del manual de estilo Chicago y una guía práctica de cómo realizar un ensayo. Es decir, ustedes tienen a la mano pues todos los elementos necesarios para la construcción de su artículo, en su caso, ¿verdad? Entonces, en la guía, por ejemplo, van a tener un contenido de qué es un artículo, diferencias entre un artículo y un ensayo, ideas y problemas de investigación, identificación del objeto de estudio y la estructura como tal del ensayo. Entonces, este archivo es totalmente descargable. Es muy ameno para que ustedes puedan aprender un poco más acerca de cómo se hace un artículo académico y pues es la base de esta presentación que ahora yo les traigo. La idea es que ustedes puedan tener un recurso específico, ¿verdad? Y que no solo se queden con esta charla, ¿verdad? Sino que tengan un recurso académico que ustedes puedan utilizar. Como ya lo había mencionado el licenciado Román, mi nombre es Odalí Sánchez y comunidad de investigación, ustedes pueden pues, escribirnos a nuestro correo electrónico que es investigación.jurisprudencia. Entonces, para cualquier duda que ustedes tengan específico, estamos ahí para ayudarles. Ahora, esta frase dice, escribir es el acto cognitivo más complejo que existe porque involucra pensamiento, lenguaje e interpretación de la realidad. Ustedes deben de recordar que al momento de que están construyendo la investigación, que están plasmando un escrito, no es para ustedes, ¿verdad? No tienen que dar por sentado las cosas o los conocimientos que ustedes ya tienen, sino que todo esto debe ser explicado para quien lo va a leer. Y al momento que las personas los lean, ¿verdad? Ustedes no van a estar con ella. Así que la redacción, es decir, el pensamiento que ustedes le dieron a la construcción del conocimiento, va aparejado del lenguaje de cómo ustedes lo presentaron. Deben de recordar que estos artículos pues son para publicación. La idea, entiendo yo, de la unidad de proceso de graduación es publicar sus artículos, es decir, presentar esas investigaciones, ¿verdad? Como parte de la producción de la facultad a través del repositorio o en su caso a través de nuestras revistas, la revista de Derecho en específico, porque entiendo que ustedes son del área de ciencias jurídicas. Ahora, un poco entenderíamos que ustedes ya vieron la idea de investigación, pero para que partamos de la construcción o del anterior taller que ya tuvimos, ¿verdad? ¿Qué es la idea de investigación? ¿Qué es lo que ustedes ya tuvieron que haber hecho? Porque ya están en la construcción del artículo. Bueno, esta nace de la observación y el análisis, es decir, la realidad del campo de estudio en el que ustedes están, ¿verdad? Es lo que les va a dar el conocimiento para realizar la investigación. Es decir, no se van a poner a hacer un artículo de la nada, tienen que realizar una investigación previa. Esa investigación puede contar, qué sé yo, de 50 páginas, 60 páginas, el recabar toda la información, el proceso de los datos, ¿verdad? Si es que van a ser datos medibles, encuestas, qué sé yo. Y al final, ustedes, cuando hayan hecho esa investigación, la van a plasmar en un artículo. Si el artículo, a diferencia de un ensayo, no solo es ir a relacionar argumentos, sino que el artículo es crear conocimiento. Ahora, los artículos surgen como resultado de ese proceso. Por eso es que nosotros les recomendamos trabajar con ideas o preguntas de investigación, es decir, una pregunta de trabajo, ¿verdad? Una idea de trabajo que a ustedes los va a hacer mover, ¿verdad? Los va a hacer moverse y construir ese proceso. Ahora, esta idea inicial básicamente es como el punto de partida que ustedes tienen de la investigación. Luego ustedes la van a problematizar, es decir, a la situación que ustedes están cuestionando, a ese problema, ¿verdad? ¿Cómo le damos solución? Y a través de eso podemos hacer un proyecto de investigación, que es lo ideal, ¿verdad? Que ustedes se planteen objetivos, ¿verdad? Metodología, justificación, marco teórico, para que ustedes puedan hacer una propuesta metodológica de cómo van a realizar el artículo. Y es importante que estas ideas, ¿verdad? Entiendan que no van a venir de la nada. A veces surgen problemas en estos cursos de preespecialización porque ustedes quieren que su docente les dé un tema y no. La idea es que ustedes, ¿verdad? A partir del contexto, entiendo yo que ya son personas egresadas, ya pueden estar trabajando, han tenido algún contacto específico con el mundo del derecho y por eso se están especializando en un área definida del derecho. A partir de esas ideas y esas colaboraciones que ustedes han tenido, pues identifiquen
cuál es la idea principal de lo que ustedes quieren investigar. Ahora, la idea de investigación en general debe estar dentro del campo del conocimiento, es decir, el campo de conocimiento de nosotros como ustedes como futuros abogados, pues es el derecho. Pero ¿qué del derecho? O sea, de ese universo tan vasto, ¿qué área temática es la que yo voy a elegir? Entonces, entendería yo que debería de ser de su curso de preespecialización. Entonces, en específico del área temática que ustedes están viendo en el curso de preespecialización, en el momento que ustedes están recibiendo sus cátedras, ¿verdad? Que tienen la posibilidad de estar con alguien experto en la materia, ustedes pueden ir reconociendo potenciales problemas de investigación, es decir, el objeto específico de lo que ustedes quieren investigar. Entonces, el primer paso es que ustedes identifiquen ese objeto, ¿verdad? A partir del conocimiento que ustedes ya poseen. ¿Por qué? Ustedes ya son estudiantes egresados, ¿verdad? Es decir, han pasado 5 años o más estudiando el derecho, entonces la investigación no va a ser de la nada, sino que tiene que partir del conocimiento específico que ustedes ya tienen y que por ende lo llevaron o lo incursaron en una especialización específica. Ahora, después de identificar esas áreas específicas del campo de estudio que ustedes quieren, es decir, esa gran gama del derecho, ustedes ya lo han reducido, ¿verdad? En un campo muy específico, deben ir buscando esos factores de experiencia, es decir, o habilidades técnicas que ustedes tienen. Por ejemplo, ustedes les gusta un área muy específica, tienen contacto o conocimiento con una alcaldía, con una institución pública, es decir, hay un campo específico de factores de experiencia que ustedes ya tienen, entonces hay que relacionarlo. ¿Por qué? Porque ustedes van a necesitar información para hacer el artículo. Entonces, esa información debe ser alcanzada, ¿verdad? Para que ustedes logren su objetivo. Ahora, todo esto también conlleva un trabajo previo de ustedes como académicos, ¿verdad? ¿Qué implicaría? Pues que yo voy a empezar a buscar investigaciones previas, es decir, si ya se escribieron otros artículos, hay tesis específicas para ellos, hay libros, informes técnicos, es decir, me voy a ir a hacer una lectura previa, ¿verdad? Para entender el problema y para entender también qué se ha dicho de ese problema, porque no es una simple repetición. A diferencia del ensayo, que sí puede ser una argumentación, una descripción muy somera de alguna realidad, en el artículo vamos a crear conocimiento. Entonces, es mi deber, ¿verdad?, saber qué se ha dicho de la temática que yo quiero estudiar. Ahora, es importante que destaquemos la selección del tema, pero como les decía, la selección del tema no va a venir de la nada, sino que va a venir de la construcción específica de su conocimiento. Ahora, para culminar ese proceso exitoso de investigación, que al final pues, va a terminar en la publicación de su artículo, hay unos aspectos fundamentales, que es la identificación del objeto de estudio, es decir, qué es lo que yo voy a estudiar, cuál es la materia específica en la que yo voy a dirigir mi estudio. Y la otra es la selección del tema a investigar, lo que yo les decía. Vamos a partir de una idea, vamos a ir a revisar, nos vamos a hacer preguntas de investigación. A partir de las preguntas, pues nosotros seleccionamos un tema. Muchas veces el error que cometen algunos investigadores es ponerle un tema antes de partir de la idea. Entonces, después de eso, nos vamos a plantear preguntas, ¿verdad?, de investigación, decir posibles problemas a resolver y luego vamos a decir cómo lo vamos a hacer. Es decir, voy a determinar en un plan de investigación cómo yo voy a desarrollar esa temática. Entonces, esos son como pasos muy fundamentales a la hora de seleccionar la idea. Y aquí viene la problematización de las ideas. Ahora, yo tengo una idea, es decir, un tema tentativo, algo que yo establecí. Ahora, después de esa idea, voy a identificar cuál es el problema, es decir, a qué yo le quiero, qué es lo que yo quiero resolver. Después de identificar qué es lo que yo quiero resolver, puedo hacer unas 5 preguntas, por ejemplo, de investigación, ¿verdad? Que podrían dirigirme hacia lo que yo quiero investigar y después tengo la propuesta del tema final. Es decir, vamos en una generación del conocimiento, no un conocimiento de la nada, no algo espontáneo, no lo que dijo el profesor, sino que es la construcción del investigador. ¿Por qué? Porque al final usted es quien va a desarrollar la investigación, ¿verdad? Usted le va a dar vida a ese conocimiento. Y después, ya a partir de la idea, nos definimos cómo lo voy a hacer. Entonces, se me han establecido a mí, ¿verdad? Que tengo que hacer un artículo, un artículo. Ahora quisiera escuchar a algunos. Vamos a ver aquí quiénes están. Fernando Jacob, ¿qué se imagina a partir de la idea que puede ser un artículo académico? Fernando Jacob, veo que aquí está conectado. Hola, buenas tardes. Ujú. Bien, dentro de los aspectos generales de lo que se pretende establecer con este proyecto, en realidad es como versar sobre una opinión específica sobre el tema que ha sido elegido pues, por parte de mi persona como alumno. Básicamente, pues, si bien es como
como una especie de opinión técnica ya versada sobre ese tema en específico, digamos, más reducido, a diferencia de una tesis, ¿verdad? Que involucra Ujú. temas ya del entorno un poco más general. Sí, muchas gracias. Le agradezco mucho la participación. Ahí quizás tenemos que tener cuidado porque la creación de investigación no es una opinión, porque utilizo esa palabra y me parece muy interesante que venga a colación. En un ensayo tal vez o en una opinión técnica sí es lo que nosotros queremos, pero en el caso de un artículo es lo que al final la investigación genera. En la problematización, posiblemente vaya alguna parte subjetiva, ¿verdad? De lo que nosotros consideramos que podría ser la solución, pero al final el proceso de investigación es la que me va a dar las conclusiones. Es decir, en el artículo de investigación no importa la opinión específica de la persona, sino que la generación del conocimiento. El conocimiento y mucho más el derecho no viene de la nada, ¿verdad? Ya se dijo muchas cosas. Ahora, claro, hay cosas innovadoras, ¿verdad? Como ejemplo en el derecho civil. Ahora tenemos, pues, sociedades unipersonales, que eran cosas que antes no se veían, pero afuera, por ejemplo, para nosotros puede ser algo innovador, pero afuera ya se está dando. Entonces, al final, la construcción de esas ideas no va a venir de lo que yo subjetivamente piense, sino que es de la construcción del conocimiento. Y ahí es donde es importante diferenciar un ensayo de un artículo y una tesis, ¿verdad? Al final, el ensayo sí podría ser una diferencia, ¿verdad?, entre temáticas, algo un poco más descriptivo, pero ya el artículo es generador de conocimiento, al igual que una tesis. Los dos parten de una investigación. Obviamente, en una tesis, la investigación es más profunda y es mucho más amplia. Pero aquí, en el artículo, también viene siendo muy difícil porque hemos hecho la investigación, pero hay que tener capacidad de síntesis, es decir, de presentarlo en 20 o 25 páginas. Entonces, ahí es donde a veces nosotros decimos, no importa, son 25 páginas, pero cuando nosotros, por ejemplo, elaboramos un artículo para ser publicado en una revista que tiene altos estándares, entendemos que hacer 25 páginas puede ser muy difícil, porque a veces queremos poner más, pero tenemos que ser concisos y reducir lo que nosotros queremos dar a entender. Entonces, pero muy, muy buena la participación, así vamos a ir viendo algunos. Solo permítanme que me salí de acá. Ok. Bueno, ahora, ¿qué es un artículo? Esto es lo que nos trae acá a cuenta, ¿verdad? Un artículo es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación. Ojo con eso, el artículo trae resultados de una investigación y se escribe para otro, ¿verdad? No para el autor. Lo que yo les decía, debemos recordar que estamos escribiendo para alguien más, no es para nosotros. Entonces, eso es importante porque no debemos dejar por sentados algunas cosas que nosotros creemos que ya sabemos. Ahora, el propósito de la publicación es divulgar, compartir y contrastar, ¿verdad?, los resultados a la comunidad científica. Es decir, lo que nosotros queremos con nuestros artículos es que se publiquen y que las personas lo lean, lo critiquen, hablen y sea la base del conocimiento para más artículos. Es así como la sociedad del conocimiento se alimenta, es decir, cuando otros están escribiendo. Y constituye el medio comunicativo por excelencia de la comunidad científica, es decir, a dónde nosotros nos vamos a trasladar para saber en específico la actualidad en los artículos académicos. Es decir, sí, las tesis, ¿verdad?, hablan del conocimiento, pero lo más actual siempre van a ser los artículos, porque es, ¿verdad?, lo que está comunicando constantemente las investigaciones nuevas. Ahora, en general, los artículos deben ser originales, ¿verdad? No es lo que queremos, son réplicas de otros artículos ni de otras investigaciones, porque suele darse y es muy común que se hagan que ustedes prácticamente copien, ¿verdad? Elementos, definiciones de otros autores, pero no es lo que nosotros queremos, sino que ustedes creen el conocimiento. Decir que comparen alternativas, que lleguen a resultados, es decir, que ustedes estén opinando en el conocimiento del derecho. Y claro, ¿verdad? Existen diferentes tipos de artículos científicos. Por ejemplo, hay artículos de opinión, que es lo que estábamos hablando un poco con la participación de Fernando, que eso se da más que todo en cuestiones de periódicos. Ustedes ven artículos o columnas de opinión, ¿verdad? Eso sí es la opinión de la persona, pero en el artículo científico, en el académico, no me interesa la opinión de la persona, sino la construcción del conocimiento a la que la persona llegó a través de la investigación. Entonces, hay artículos teóricos meramente, es decir, son de conocimiento, ¿verdad? Es decir, van a dar definiciones específicas y artículos metodológicos, hay también estudios de caso. Entonces, hay como una gama amplia del tipo de artículos que nosotros podemos hacer. Ahora, generalidades de un artículo. Y acá está esta frase de Rosa María Lam que dice, para redactar un buen artículo científico se deben aplicar los 3 principios fundamentales: precisión, claridad y brevedad del lenguaje. Ahora, ¿qué es la precisión? Es lo que yo les estaba
comentando al principio. Se refiere a la concisión y exactitud rigurosa del lenguaje y del estilo. Es decir, poder comunicar asertivamente lo que yo quiero decir. Poder tener una elección adecuada de palabras. Yo sé que muchas veces como abogados tratamos de usar un lenguaje muy técnico, pero tenemos que abrir, ¿verdad? Y tratar de comunicar mejor la problemática. Ahora, debemos recordar que los lectores, como yo les decía, no van a estar a la par suya, usted no va a poder aclarar conocimiento, entonces usted debe reflejarlo a través del artículo. Ahora, la claridad, es decir, que el texto se entienda. Muchas veces, y es lo más común que pasa en el derecho, es que redundamos, o sea, tratamos de redundar y a veces en 1 o 2 párrafos estamos diciendo prácticamente lo mismo. Y no es la idea, ¿verdad? Sino que es que el conocimiento, ¿verdad?, llegue asertivamente a las personas. Ahora, para comunicarse con precisión y claridad es necesario usar palabras comunes, no necesitamos usar términos rebuscados y si realmente necesitamos ocupar alguna terminología técnica, pues podemos a través de los pies de página agregar una definición. Es decir, para que las personas puedan saber de qué es lo que nosotros estamos hablando. Luego, la brevedad. Eso es decir, que vamos a ocupar únicamente la información pertinente. Otra cosa que pasa mucho en el área de ciencias jurídicas son los grandes citas textuales, 1 página, 2 páginas. Por ejemplo, si están hablando de alguna sentencia, alguna cosa en específico, ustedes ponen como mucho contenido. Y no, tenemos que ser asertivos, ¿verdad?, con el conocimiento que nosotros plasmamos. Es decir, tenemos únicamente 20, 25 páginas para lograr expresar la investigación, entonces tenemos que ser o argumentar de manera rápida en un artículo. Ahora, generalidades, ¿qué podemos evitar? ¿Verdad? Puede verse trabajos en los cuales se denota un trabajo arduo del investigador, hay resultados, ¿verdad? Y aporte a la ciencia, ustedes ven que en las citas se han consultado libros, entonces nosotros a través de la lectura podemos ver la cantidad de tiempo y de recursos que el investigador pues ha adquirido o ha hecho para poder hacer la investigación. También otras cosas que ustedes pueden tomar en cuenta es la novedad de la investigación, es decir, mucho más ahorita en El Salvador, ¿verdad? Hay muchos cambios jurídicos que se están realizando, entonces hay muchos temas actuales, tanto en el área penal, hay muchas modificaciones, en el área civil, pues no se diga, la normativa societaria está cambiando, en el área política, pues, ¿qué les podría decir yo? La constitución ya no es la misma constitución que nosotros vemos plasmado en los libros, ¿verdad? La cuestión política, la constitución al final de los órganos fundamentales de gobierno, pues ha cambiado. Entonces tenemos que ser novedosos con lo que nosotros vamos a investigar, porque, como les decía, los artículos causan impacto, pero un impacto en el momento, ¿verdad? Entonces, es importante que seamos novedosos. Y la actualidad de la información. Es decir, no vamos a, sí, ¿verdad? Podemos poner ciertas definiciones que puedan ser importantes de libros antiguos, pero lo que nos importa es que nosotros seamos actuales y muy modernos en la información. Entonces, a través de todas las bases de datos que la facultad les proporciona, ustedes pueden tener artículos muy actuales, ¿verdad? Y de todo el mundo prácticamente para que ustedes puedan obtener esa información. Originalidad en el tratamiento del tema, es decir, no vayamos a decir lo mismo, sino que cuál es el aporte que nosotros vamos a dar. Una fundamentación científica. Como les decía, el conocimiento no viene de la nada. Busquen casos, busquen jurisprudencia, busquen doctrina, busquen artículos y fundamenten lo que ustedes están diciendo. Es decir, a partir de qué ustedes están dando ciertas aseveraciones. Luego, eso, el impacto de las realidades sociales. Es decir, cuál es el aporte de conocimiento a la realidad social que ustedes están dando. O sea, ¿realmente están aportando algo? ¿Están dando una opinión certera de lo que es el derecho? Eso es importante en su artículo. Y aquí este cuadro está incluso en todo lo que nosotros les hemos dado, cuál es la diferencia de un artículo y de un ensayo. El artículo, pues, va entre 20 a 25 páginas, el ensayo unas 10 o 15 páginas, es decir, es mucho más reducido. La finalidad del artículo, pues, es la difusión de la investigación. Y el ensayo, pues, nada más podemos explorar, argumentar o defender un tema, hacer alguna comparación temática, ¿verdad? Es un poco más, no tan profundo. La estructura, pues, el artículo tiene una estructura muy formal, que es la que vamos a ver, y el ensayo a veces puede ser un poco más libre. Público meta, pues el artículo está orientado a otros investigadores. Y el ensayo puede ser más amplio, es decir, otras personas, no necesariamente abogados, podrían leerlo. Los fundamentos, utilización de teorías, datos empíricos, muestreos, ¿verdad? Pueden ser un enfoque incluso un poco más riguroso del artículo y del ensayo, pues puede tener algunos datos teóricos, pero no en la misma cantidad que es requerida por un artículo. Ahora, las condiciones del lenguaje, eso sí es algo que quiero que les quede muy claro, que debe ser adecuado al objeto de estudio que ustedes están investigando, ¿verdad? Deben ustedes mostrar el dominio de los términos que han empleado en el artículo. Es decir, ustedes ya están a un paso de ser abogado y así es como se van a
a referir en el artículo. No abusen de las siglas, ¿verdad? O de la repetición constante de palabras. Por ejemplo, el derecho, el derecho, el derecho, o del objeto en específico al que se están refiriendo, sino que, ¿verdad? Tienen que generalizar siglas, usar otro verbo, ¿verdad? Para que pueda ser una buena comprensión y una buena lectura. De ahí deben de buscar, ¿verdad? Poder escribir de manera sobria, ¿verdad? No llegar a extremo de usar palabras que no se entiendan, que es algo que es muy común en el derecho, ¿verdad? No se deben de ocupar elogios, ¿verdad? O expresiones peyorativas, por ejemplo, se ha visto mucho en estos días que, permítame, se ha visto mucho en estos días que, por ejemplo, están hablando del presidente. Entonces dicen Nayib Bukele o dicen alguna expresión porque no son parte de las personas que están de acuerdo con el presidente. O por otra parte, están muy de acuerdo con el presidente y dicen el excelentísimo, usan expresiones, ¿verdad?, que van un poco a adular a la persona. Entonces debemos de tener cuidado y siempre mantenernos, ¿verdad?, en características académicas. Es decir, es el presidente de la República, es el presidente de la República, ¿verdad? Y como tal tenemos que decirlo, aunque quizás una posición política me diga que no me parece. Entonces nosotros siempre tenemos que usar un lenguaje académico. De ahí debe especificarse la región y el país donde se está realizando el estudio, porque a veces dicen la Corte o los diputados, pero ¿de dónde? ¿De dónde es la Corte? ¿De dónde son los diputados? Es decir, tenemos que entender que no únicamente nos van a leer personas salvadoreñas. Entonces tenemos que ser muy específicos con la región y el país del que estamos hablando. Ahora, la organización del texto, esto es importante. Debe escribirse de forma impersonal. No es yo pienso, yo digo, porque no es su opinión, sino que usted está en una posición de investigador. Esa investigadora o la investigación, ¿verdad? Entonces debe ser de manera impersonal la forma en que usted escribe. Entonces debe plantear, no es nosotros vamos a presentar, sino que se presenta a continuación. Entonces debemos de saber cómo estamos presentando y de qué forma estamos hablando, porque no es mi opinión la que interesa, sino que estoy en una posición de investigador. Ahora, como les decía, los tiempos verbales son en pasado, la introducción, fundamentación y marco teórico es en presente, el material y método del procedimiento se escriben en pasado y los resultados se escriben en pasado, es decir, lo que usted halló, sus conclusiones prácticamente. En la discusión, al debatir y opinar sobre contenidos de otros autores se escribe en presente, ¿verdad? Entonces, eso es como son tiempos verbales que ustedes deben de tener presente al momento de escribir cada una de las partes del artículo. Ahora, consideraciones al escribir el artículo. Lo básico, pues, el uso de manual de estilo, es el manual de estilo Chicago, es el aprobado por la Junta Directiva, es el que deben utilizar para poder aprobar el artículo. Y como les dije, si se van a la parte de recursos que les ha dado la unidad de investigación, ustedes fácilmente pueden descargar el manual de estilo Chicago. Es decir, lo hemos hecho la unidad de investigación de una forma práctica, con ejemplos prácticos para que ustedes desde el principio puedan irlo utilizando. Y entendería que más adelante vamos a tener igual un taller, ¿verdad?, de cómo se utiliza el manual de estilo Chicago. Ahora, organización del contenido. Básicamente esto es lo que debe llevar el artículo, cómo el artículo se debería de ver. Debe tener un título del texto, una introducción, un cuerpo del texto, conclusiones y la bibliografía, ¿verdad? Que la bibliografía, como les dije, va a partir del manual de estilo Chicago. Bueno, hasta aquí, no sé si alguien tiene dudas, quiere levantar la mano, algo que no les haya quedado claro de esta parte principal. A ver si alguien tiene. Ajá, aquí hay una. Dígame, Jocelyn. Licenciada, yo quería saber sobre el tipo de letra que se debe de utilizar o el interlineado, ya que creo que en el manual creo que no especifica el tipo de letra a utilizar. Bueno, es muy buena pregunta. El manual que nosotros y lo que está aprobado por Junta Directiva únicamente se refiere a citas y bibliografía, no en específico a las condiciones de letra o esas cuestiones que usted me menciona, sino que esas sí son dadas por la unidad de proceso de graduación. Entendería yo que, no sé si por ahí está el licenciado Román, que eso lo da la unidad de procesos de graduación y si no, pues tendría que ser dado por su docente especialista. No sé si está por ahí el maestro Román. Bueno, sí, Bueno. Efectivamente es como lo dice la maestra Dali. Por lo general nosotros manejamos un formato. No obstante, pues queda también a discreción de su docente especialista asignarles un formato especializado. No pierdan de vista que esto quizás lo voy a explicar posteriormente. Cuando a nosotros nos llegan sus artículos, que el docente lo envía, pues nosotros pasamos por un proceso de estandarización de estilo y forma. Entonces, sugiero mejor, para efectos de no limitarlos, quédense con lo que su docente les ha establecido en su guía, ¿verdad? O en las indicaciones que él dé sobre el estilo de letra. No obstante, nosotros, pues, ya para efectos de publicación, eso va a pasar por un proceso de estandarización y se van a hacer las modificaciones muy formales y muy pertinentes. Bueno, igual ustedes podrían tomar de ejemplo
Acá, acá por ejemplo, se van a ECUS, podrían tomar, y aquí están nuestras revistas académicas. Entonces ustedes podrían ir a ver, es la revista de Derecho, por ejemplo, que ahí se da una serie de especificaciones sobre cómo escribir. Entonces acá pues incluso tienen el número actual que ustedes podrían revisar cómo se ve un artículo, ¿verdad? Que puede ser la base para que ustedes construyan el propio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí al ver el artículo ustedes pueden verlo en PDF. Tiene un tema, ¿verdad? Un resumen o abstract, unas palabras clave, está en su versión español y en inglés, y luego va al desarrollo de la temática, como para que ustedes tengan, por ejemplo, ustedes puedan ver un artículo pues escrito por un investigador, ¿verdad? Eso podría ser por una parte. Y de ahí ustedes podrían irse a las directrices de los autores para que vean, por ejemplo, en el caso de la revista Derecho, los lineamientos que nosotros tenemos, que pueden ser lineamientos que les pueden, si están viendo la página. Quiero ver. Sí, maestra, puede Sí. visualizarse, sí. Ok, aquí me he quedado acá. Bueno, que pueden ser lineamientos, ¿verdad? Que ustedes pueden seguir. Por ejemplo, aquí le dice, ¿verdad? Que es un texto de artículo original, está el resumen entre 200 a 250 palabras, el interlineado como debe ser, el tipo de letra, la extensión, ¿verdad? Que son cosas que ustedes pueden revisar. Quiero ver, pero sí se está viendo esta pantalla, porque acá me ha quedado congelada. No sé si están viendo la página web o no se ve, maestro Román. De momento lo que vemos es el artículo. El ¿Verdad? artículo. Correcto. Ah, pues permítame, voy a volver a compartir porque creo que algo pasó. Para que estemos todos en sintonía. A ver, ¿no? Ahora sí. Como les dije, se van, quizás vamos a regresar para que ustedes puedan ver. O bueno, creo que ya habíamos llegado a esta parte. Entonces, directrices para los autores. Ustedes pueden entrar a esta parte y aquí hay específico como los requerimientos para un artículo. La extensión, ¿verdad? El formato, que es un formato que nosotros recomendamos y que, pues, si aquí hay docentes especialistas podrían seguir, ¿verdad? Fuente Arial, tamaño 11, interlineado 1.5, cómo se debe hacer el resumen, cómo se hacen las notas al pie, cómo se pone una tabla. Entonces, son como cosas más específicas que ustedes pueden utilizar porque son recursos de la facultad. Entonces, esto les va a servir, ¿verdad? Respecto a la pregunta que tenía la compañera, para saber un poco cómo se hace un artículo. Ahora vamos a continuar. Bueno, no sé si hay otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, Ruth, dígame. Buenas tardes. Fíjese que yo tengo la pregunta con respecto a la redacción. Si es permitido en un artículo ocupar, por ejemplo, verbos modales como debe, puede, o cosas así. O sea, no sé si es permitido ocuparlos al momento de escribirlo. Porque usted decía, ya nos puso como deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Pero si es permitido usar esos verbos, tipo de verbos modales. Sí, dependerá de la conjugación del tiempo, ¿verdad? Si usted lo está haciendo de forma impersonal, es decir, no podría decir entonces, a partir de esa conclusión debemos de, ¿verdad? Sino que a partir de los argumentos planteados se debe establecer o se puede establecer, ¿verdad? Es más que todo el tiempo gramatical en lo que en cómo usted lo está conformando, ¿verdad? Que debe ser de manera impersonal, es decir, no puede arrogarse el yo. No sé si me doy a entender, compañero. Sí, ya lo entendí, en base a los verbos impersonales. Exacto, sí. Gracias. La forma en que se está conjugando el tiempo, ¿verdad? Sí, O la forma en que está hablando. Sí, gracias. Bueno, les agradezco por sus preguntas, quiere decir que están acá acompañándome. Ahora, la organización del contenido, ¿verdad? Esto ya va más específico a cómo vamos a estructurar el artículo. El título debe ser coherente, ¿verdad? Con el contenido. Eso sí, diferenciamos, ¿verdad? Idea de investigación, problematización, tema. Llegamos a un tema que es el que nosotros vamos a investigar, pero el título va a ser diferente. ¿Verdad? El título debe ser coherente con el contenido, debe ser máximo 50 palabras y debe ser un título atractivo, es decir, que me invite o que la persona entienda cuál es el contenido, pero a la misma vez me llame la atención. Luego, una introducción. ¿Qué va a ser la introducción? Establecer el contenido general del artículo, es decir, presentamos los puntos principales para que la persona se oriente, ¿verdad? Y sepa qué va a encontrar en el artículo. Máximo una página, no se pasen una página, porque no vamos a tener 20 páginas para hacer un artículo y van a ser 3 de introducción, ¿verdad? Sino que con una página es suficiente. Ahora, acá un poco más de la introducción, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Pues anticipar el texto, es decir, qué es lo que vendrá. Puede ahí plantearse el problema, ¿verdad? Que se inscribe al tema, exponer algunas interrogantes, es decir, como invitar a la lectura, ¿verdad? Explicitar el contexto podría ser en que se llevó a cabo el estudio y cómo usted ha organizado pues el artículo. Ahora, el desarrollo cuerpo del texto, ¿verdad? Diferencias y complementariedad entre la evaluación, sistematización de experiencia, buenas prácticas, pueden ser cosas que ustedes pueden agregar, ¿verdad? Hay algunos retos y desafíos de
del proceso de evaluación y esas realidades, ¿verdad? Como ustedes, por ejemplo, las han presentado. Pero en sí el desarrollo es identificar un problema y exponerlo. Es decir, vamos a analizar de una manera ordenada las ideas propias y de otros autores en relación del tema. Vamos a presentar posturas, ¿verdad? De otros autores y nuestra postura o planteamiento personal. Claro, con un lenguaje impersonal, ¿verdad? También vamos a describir algunos contenidos críticos, ahí vamos a presentar prácticamente el desarrollo es la carne del artículo, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a hablar acerca de la investigación. Y la investigación solo está completa hasta que se comparten sus resultados. Es decir, mucho podremos haber hecho en la investigación, pero si nosotros presentamos mal el artículo, pues en vano habrá sido quizás todo el tiempo que le habremos invertido, ¿verdad? La ciencia que no se ve no existe. Es decir, si ustedes van a hacer un artículo y lo han hecho de una manera mala, pues va a pasar por la unidad de proceso de graduación y no va a ser publicado. Entonces, en vano será el esfuerzo que ustedes han realizado. Ahora, luego van a partir unas conclusiones. Pasa mucho en los artículos que nosotros vemos es que las conclusiones es lo que menos les interesa. Hacen 2 parrafitos de conclusiones y no, ¿verdad? Realmente las conclusiones es donde nosotros vamos a saber a qué llegaron. Es decir, plantear de manera ordenada la opinión del autor sobre la temática en estudio. Es decir, qué hallazgos usted realizó, cuál es el análisis al que usted llegó y qué generación del conocimiento usted ha hecho, ha planteado, ¿verdad? Entonces, en sí, las conclusiones sintetizan el análisis, hacen una exposición de la postura, ¿verdad?, del investigador. Es decir, a partir de haber investigado todo eso, usted llegó a decir algo. Va a analizar las respuestas encontradas, esas preguntas de investigación, ahí usted se las va a resolver, va a dar un aporte teórico personal, ¿verdad?, el estado actual de la disciplina, e incluso podría ser una propuesta para trabajos futuros o líneas de investigación que usted quiera proponer. Y por último, pues la bibliografía, ¿verdad?, es decir, toda la bibliografía citada y consultada que usted utilizó en el artículo. Ahora, ¿cómo empezar a escribir? Como todo proceso que se inicia, la escritura científica académica necesita planificación. Es decir, usted debe de hacer un plan de cómo lo va a hacer. Debe dedicar tiempo, es decir, usted de ya al menos 1 o 2 horas debería estarla dedicando a buscar información, a leer, ¿verdad? Para poder escribir y de ahí, pues, plantearse cómo lo desea. Ahora, para empezar a escribir, hay que hacer una programación, es decir, de aquí a cuánto tiempo usted debe tener el artículo, un calendario, ¿verdad? Para saber cómo lo va a hacer, cuál va a ser su rutina de trabajo y plazo, ¿verdad? Ponerse plazos y no esperar hasta último a que termine su curso de preespecialización para estar haciendo el artículo. Toda construcción de un artículo debe estar precedido de un esquema, es decir, qué deseo probar, cómo lo puedo hacer, cuánto sé sobre el tema, con cuáles datos o materiales cuento, a quién va dirigido y cómo será hecho el artículo. Entonces son como preguntas generadoras, ¿verdad?, para la construcción del artículo. Y ya como consejos finales, pues define el ritual cómo va a escribir. En lo personal a mí me funcionan mucho las lecturas, ir haciendo anotaciones a la par y después esas anotaciones poderlas ir desarrollando. Todas las dudas que a usted le surjan de lo que lea, de toda la información que usted ha adquirido, aproveche a su docente especialista, sáquelas en el curso, pregunte, ¿verdad? Para que usted pueda tener una suficiente claridad del tema. Al principio escriba rápido, ¿verdad? Escriba lo que usted considera. Luego después, ya al sentarse a organizar las ideas, pues usted le va dando un mejor estilo. Y elabore el texto, perdón, de forma fluida. Si faltan datos, algo que a usted le hace falta, pues ponga una nota y luego va a buscar la información. Lea suficiente sobre el tema, es decir, sea usted un especialista, usted está haciendo un curso de preespecialización, entonces debe salir especializado en esa área, hágalo a través del artículo, ¿verdad? Y revise, ¿verdad? Usted va a tener su versión acabada, va a creer que ya lo terminó, léalo 1, 2, 3 veces y usted va a ver cómo va a mejorar su escritura. Ahora, algunas indicaciones, ¿verdad? El trabajo, como les dije, debe ser inédito, no copie, no ponga las ideas de otros autores como suyas, porque eso es plagio y va a ser detectado fácilmente. Busque entrevistas, platique con los docentes, busque otros docentes, ¿verdad? Métase a foros, platique acerca del tema. Y, ¿verdad? Como les decía, pues evitemos el plagio. Este es un poco lo que yo les traía y quizás ahorita vamos a abrir la parte de preguntas para ver si alguno tiene algo que quiera consultar. Si gustan, levantan la mano y aquí los estoy viendo. Gracias, maestro Dali. En esta ocasión, pues vamos a pedirles, ¿verdad?, nuevamente, a quienes estén con algunas dudas, algunas preguntas que quieran hacerle a nuestra ponente, es el momento para hacerlo, ¿verdad? No obstante, yo les recuerdo que esta sesión está quedando debidamente grabada y el día de mañana será enviada a sus correos institucionales. Les insto mucho a que abran sus correos institucionales y se estén pendientes de ellos porque cada vez que se hacen estos talleres se les comparte
la grabación, también los insumos que ha dicho la maestra Odali, que es el tema de la guía para elaboración de artículo académico, como para el tema de citas, ¿verdad? De Manuel Chicago, aunque vamos a hacer un taller posteriormente, no está de más que ustedes también ya lo tengan. Bien, preguntas, compañeros y compañeras. Ok, Fernando, adelante. Ok, muchas gracias, licenciados. Fíjense, bueno, que es como una especie de comentario. Dado en el curso en el que yo estoy inscrito, con los otros compañeros, hemos notado bueno, específicamente en el momento es el curso de Derecho Bursátil, hemos notado, digamos, ciertos aspectos. Esa materia es una materia que está muy regulada. Nuestra docente nos indicaba, pues, el hecho de que tiene que tener el enfoque jurídico, el enfoque de derecho. Entonces, al toparnos con el tema bursátil, que es un tema meramente económico, nos surgían las inquietudes de querer incorporar o dar una opinión técnica, jurídica, sobre una situación determinada dentro de esa área. Entonces, a lo que voy es que en esta área hay bastante normativa técnica, normativa sustantiva. eh, el tema es que artículos de revista, específicamente en mi tema, digamos, bibliografía, hay en torno general. Eso quiere decir que el informe que al menos yo genere será bastante, digamos, un punto de vista bastante original, quizás un 95%, que será prácticamente producto del análisis que haga sobre la normativa, sobre todo técnica. Hablo ese aspecto relacionado con la naturaleza de la materia que estamos estudiando, que es bursátil. Entonces, puedo yo encontrarme a la hora de presentar el trabajo, el producto final, en el cual al buscar las bibliografías, digamos, no se encuentre como claridad de la información y sea básicamente todo un informe realizado, digamos, casi de primera mano. No sé si puedo llegar a tener Vaya, problemas con empecemos. con ¿Cuál esta es su entrega de tema? este producto. Dígame su tema. Fernando, ¿me escucha? Hola, hola. Fernando, ¿nos escucha? Necesitamos que abra su micrófono. Regálenos cuál es su tema. Permítanme, vamos a terminar con Fernando. Bueno, aquí un poco la pregunta de él era que él consideraba que no tenía como la información oportuna. Ahí hay que tener cuidado. Si el tema es demasiado actualizado y usted no va a obtener información, mi sugerencia es cambie de tema, ¿verdad? Porque si hay algo que está, ¿cómo explicarles?, pasando en la actualidad y usted no tiene un suficiente soporte académico como para decir algo, yo le diría que lo modifique un poco o busque información. Y también la pregunta vendrá, ¿cuál es el tema? Para ver si realmente no hay información. Si usted no tiene información específica, pues podría realizar algunas entrevistas con especialistas, ¿verdad? Que ellos le van a dar un poco más de contexto. Las entrevistas usted perfectamente las puede citar con el manual de estilo. Vea los artículos, usted tiene muchas bases de datos que hay a la mano, ¿verdad? Está Escojos, está Vilex, es decir, es muy difícil que de un tema en específico, más en el ámbito bursátil, no encuentre información. Así que hay que verificar bien el tema y ver si realmente no hay información. Eso por una parte. Y segundo, habría que ver qué tipo de temática es la que tiene, ¿verdad? Para ver cómo se puede abordar. Eso creo que es algo que lo puede ver con su docente especialista, pero sí creería yo que es la forma en que estamos buscando la información, que puede haber alguna falla por ahí. Ahora, Andy, dígame la pregunta. Sí, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Se nos está recomendando utilizar el manual, ¿verdad? Para poder seguir la realización del artículo y llevarlo a cabo eficientemente. Sin embargo, quería consultar sobre si la presentación tiene algún tipo de bibliografía de respaldo para poder continuar con la formalidad del artículo como tal, porque en el manual que se nos recomienda no hay una bibliografía como tal que respalde el manual. Pues el manual está muy respaldado, le voy a decir. Tiene 17 versiones el manual de estilo Chicago. Está respaldado por la Universidad de Chicago, que está en inglés. Nosotros usamos una versión en español, ¿verdad? Y se les ha hecho un manual muy específico para que ustedes pues puedan ver los casos específicos que ustedes necesitan. Ojo con esto. Nosotros, ¿por qué lo llevamos a que ustedes vean la guía? Porque usualmente ustedes pueden buscar información en Internet que puede ser, ¿qué versión? La 1, la 2, la 10, la 12, y nosotros usamos la versión 16. Entonces, ¿qué es el manual de Chicago Deusto? Entonces, ustedes tienen que irse a la guía, ¿verdad? En específico, buscar los ejemplos y si no, con gusto usted escribe y le paso el manual completo de Chicago Deusto, pero el manual sí está respaldado académicamente. Y en la guía, por ejemplo, se lo voy a enseñar. Acá. Acá está cuando ustedes se van.
descargan la guía, acá está. Tomado del manual de estilo Chicago Deusto 16 edición y del material informativo de la Universidad de Alicante. Entonces acá, por ejemplo, usted se va a cómo se cita un libro, va a ver ejemplos. Ahora usted va y dice cómo se cita una tesis, le da clic y va a ver un ejemplo. Entonces, el manual que nosotros le damos un poco más a través de ejemplos, ¿verdad? A través de ejemplos para que ustedes vean las cosas específicas y sigan la guía. Y si usted tiene o considera que hay algo que no está incorporado, pues busca el manual completo, que es el de Deusto, pero debe ser la 16ª edición. No sé si habría algo más, compañero. Bueno, en ese caso, pues, y en honor al tiempo, pues damos por evacuadas las consultas. No obstante, pues yo quiero recordarles también, posiblemente ahorita no tengamos tantas preguntas, ¿verdad? Pero conforme pase el tiempo y nosotros estemos, pues, trabajando nuestro artículo académico, posiblemente se presenten dudas o consultas muy puntuales. Para ello les sugerimos, ¿verdad?, que siempre se comuniquen con nosotros a través de los correos institucionales. Ahí los pueden ver en pantalla. También, también la unidad de investigación. Ahí la maestra Dali les está colocando en este momento en el chat el correo institucional de la unidad de investigación, pues una pregunta puntual que ustedes necesiten, ahí pueden hacerla perfectamente. Igual, como les digo, nosotros también como dirección de procesos de graduación estamos pendientes de sus consultas. Cualquier cosa, nosotros pues estamos en comunicación directa con la unidad de investigación para trasladarles dudas que ustedes tengan y evacuarlas lo más pronto posible. Agradeciendo nuevamente la presencia de cada uno de ustedes y en especial el tiempo de la maestra Dali, que nos ha pues, capacitado esta tarde con respecto a este apartado. Agradecemos mucho la presencia también de los docentes especialistas. Y pues, compañeros, como lo ha dicho la maestra, hay que investigar, hay que leer, hay que escribir y estar constantemente en retroalimentación, en asesoría, sobre todo con nuestro docente especialista, que a veces eso es también lo que uno necesita para orientarse. Muchas gracias por todo, feliz tarde y pues ha terminado ya la sesión. Gracias, saludos. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias.